Buenos días, vamos a continuar con la lectura. Vamos a tratar de terminarla rápido y hoy día voy a compartir pantalla. Recuerdo que habíamos quedado en los principios sociales, ¿no es cierto? Ahora eh, vamos a hablar de la ética política, de la política, de las instituciones. Ética política y política, lo que significa para nosotros políticas. Esto es muy importante. Lo que significa es práctica referida a comportamientos humanos, acciones humanas, en la dirección de la vida tanto individual como en comunidad. Práctica significa actuar en situaciones cambiantes en la historia y en la sociedad. De las acciones y comportamientos entre muchas personas se cristalizan normas e instituciones para actuar. Normas son las leyes, la Constitución, cualquier tipo de norma, ¿ya? Las normas prescriben cosas, las normas declaran funciones, atribuciones, quiénes tienen responsabilidad, prohíben o permiten cosas. Esas son las normas. Si las acciones sociales y la política fueran técnicas, entonces bastarían solo normas técnicas de conducta para encontrar soluciones óptimas a las preguntas sobre la convivencia humana. Si ellas fueran reducidas a teoría, solo teoría, entonces solo los mejores científicos o sabios podrían manejarlas, ¿no? Pero precisamente como práctica no es técnica ni es ciencia, se necesita ética y se necesita política para su ética, perdón, para su orientación. Es decir, un conjunto de orientaciones fundamentadas para discernir frente a preguntas sobre lo que es correcto o mejor para la acción en determinadas situaciones. En este sentido, en consecuencia, la ética es una condición importante para la buena política. Por las razones indicadas, la ética política pregunta por las cualidades morales deseables de los ciudadanos o las virtudes ciudadanas para que las instituciones puedan cumplir su sentido. Al mismo tiempo, la ética política pregunta por las orientaciones que deben tener las buenas leyes e instituciones para posibilitar y estimular una buena coexistencia. Explico este párrafo, que tiene varios conceptos muy importantes. El primero es que política no se reduce a normas abstractas, a principios abstractos, y tampoco se reduce al conocimiento técnico. ¿Y por qué? Porque yo quiero recordar lo que ya hemos visto antes. Nosotros los seres humanos somos individuos con nuestra trascendencia, somos posibilidad abierta al futuro, y podemos, por lo tanto, tenemos la libertad para pensar en nuestras necesidades en forma de intereses, ¿no es cierto? Y todos hacemos lo mismo, pero al mismo tiempo tenemos que coexistir nuestra dimensión social y tenemos que ponernos de acuerdo, a veces matizar esos intereses para que todos en conjunto podamos progresar, ¿ya? Esa es la idea del bien común. Entonces, cuando nos encontramos con la política es la actividad que debe de facilitar que estas interacciones entre nosotros den origen a buenas normas, buenas instituciones, un bien común en sentido amplio. Entonces, cuando hacemos política, la política no se puede reducir a un conocimiento técnico de un tema, porque de por medio están individuos, están grupos que definen de forma autónoma cuáles son sus intereses y no los definen solamente por razones técnicas, lo definen por razones que tienen que ver con cuestiones, no sé, de su vida, de su desarrollo, de sus convicciones, de su cultura, etcétera.
Entonces, por lo tanto, la política no se puede reducir, no se reduce y fracasa cuando trata de hacerlo, cuando es solamente un criterio técnico. ¿Ya? Eso primero. Pero lo segundo, tampoco la política se reduce a manejarnos con un principio general y decir este principio general va a dar la solución a una situación que es compleja. El principio ayuda a orientar, sí. Por ejemplo, un principio es lo que hemos tratado ya en este texto, que nosotros los seres humanos tenemos una dignidad especial porque somos personas, una dimensión que es persona individual, una dimensión que es social. Ese principio no nos ayuda, no es suficiente para que nosotros solucionemos un problema político, práctico, concreto, específico, pero sí nos da una orientación de cómo hacerlo. Nos da la orientación, tenemos que considerar que hay varios individuos en juego con sus intereses, tenemos que considerar de que hay que alcanzar una forma de consenso, algún tipo de consenso para poder avanzar. En ese sentido nos ayuda, pero no nos dice cómo lo hacemos para esa situación concreta. Por eso no podemos reducir la política a tener un discurso sobre principios. Y les doy dos ejemplos prácticos, súper prácticos, de decisiones que no son políticas. Por ejemplo, cuando se tomó la decisión en septiembre, creo, del año pasado, de subir el precio del transporte, ¿se acuerdan? El precio de los pasajes del metro, el precio de la movilización. Esa decisión la tomó el ministro de Hacienda con una comisión técnica. Ellos estaban considerando solamente datos técnicos, qué sé yo, del IPC, calculando, ¿no?, el costo de la energía, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero ellos no actuaron políticamente bien desde este punto de vista, que debieron de haber analizado la situación, debieron de haberse preguntado, bueno, ¿quiénes están en juego, no? ¿A quiénes va a afectar esta subida del pasaje? Y ustedes ven que esa decisión técnica condujo a un desastre. Digamos, no es la única causa, pero es una de las razones. Les voy a dar otro ejemplo, que es de cuando se aplican principios nomás, ¿ya? Después de octubre del año pasado vino toda la discusión en torno al tema de la Constitución. Y entonces había muchas personas que hablaban sobre principios y decían, bueno, es que, por ejemplo, hay que mantener la Constitución tal como está porque la Constitución es una garantía del bien común. U otros que decían lo contrario, decían, no, hay que reformar la Constitución porque la Constitución no es garantía del bien común y tenemos que encontrar otra forma de bien común. Bueno, esa discusión normativa es interesante, forma parte de esto, es importante para que empecemos a discutir, pero esa discusión no equivale a una decisión política, que es política, sobre una situación concreta que es la de Chile en octubre del año 2019, donde tenemos una situación de una gran movilización social, una clara crítica hacia las instituciones, con claros síntomas de desigualdad, de problemas muy específicos, muy concretos, ¿no? Que acuérdense ustedes, uno de los temas era la condición en que están las pensiones, ¿ya? Entonces, eso naturalmente tampoco es política, en el sentido de que es un principio que ayuda a orientación, pero lo realmente político, la forma de actuar políticamente en esa situación, habría consistido, ¿no?, en orientarse por principio, que está bien. Segundo, tener conocimiento técnico, que también está bien, pero no se agota con eso. La situación es mucho más compleja que eso, ¿ya? Hay muchos grupos de personas que están involucrados en esto, que tienen sus intereses, sus convicciones, etc. Por lo tanto, hay que ser empático, hay que entenderlo, hay que de cierta forma, canalizar la situación hacia
canalizar la discusión hacia esa situación que tiene que ver con todos esos intereses que están en juego. A eso se refiere este párrafo. ¿Ya? Lo voy a repetir, lo voy a leer de nuevo porque creo que con el ejemplo tal vez se va a entender un poco más. De las acciones y comportamientos entre muchas personas se cristalizan normas e instituciones para actuar, leyes. Si las acciones sociales y la política fueran técnicas, entonces bastarían solo normas técnicas de conducta determinadas sobre la base de leyes naturales para encontrar soluciones óptimas a las preguntas sobre la convivencia humana. Si ellas fueran reducibles a teoría, entonces se necesitarían solo los mejores científicos, sabios, para su manejo. Precisamente como práctica no es técnica ni es ciencia, se necesita ética para su orientación. Es decir, un conjunto de orientaciones fundamentadas para discernir frente a preguntas sobre lo que es correcto o mejor para la acción en determinadas situaciones. Las situaciones son lo complejo. En consecuencia, la ética es una condición importante para la buena política. Por las razones indicadas, la ética política pregunta por las cualidades morales deseables de los ciudadanos o las virtudes ciudadanas para que las instituciones puedan cumplir su sentido. Al mismo tiempo, la ética política pregunta por las orientaciones que deben tener las buenas leyes e instituciones para posibilitar y estimular una buena coexistencia. ¿Ya? Sigamos. Política entendida esta como una prudente solicitud por el bien común. Esta frase une dos cosas. La idea de orden, de bien común, que tenemos que tener un bien común, ya lo explicábamos en el video anterior, el principio de bien común, y la acción o la práctica política, que es lo que estamos explicando ahora, que significa prudente solicitud, es decir, un esfuerzo sensato, la sensatez, ¿no? Bien común muestra de qué debe tratarse la política en principio, mientras que inteligencia es la capacidad de actuar moralmente bien, de modo equivalente a los principios, o sea, orientándose por los principios, y también moralmente con adecuación al asunto y a la situación, lo que yo les explicaba, ¿no? Entender cuáles son los intereses que están en juego, los grupos que están en juego, por dónde podrían ir las posibilidades de llegar a un acuerdo, entonces, y tomar decisiones que contribuyan a eso. Eso es más político. Por lo tanto, la política queda caracterizada como una acción sensata, orientada al bien común, es decir, a asuntos que conciernen a la sociedad como un todo en sus determinadas situaciones históricas. Y esto es lo difícil, que las situaciones históricas cambian, cada vez nos vemos enfrentados a un asunto distinto, y por lo tanto la política no puede quedarse solamente con principios abstractos y no puede solamente limitarse a un conocimiento técnico, que es un conocimiento, sí, pero que no es todo. La situación es mucho más que ese conocimiento. ¿Ya? Por lo tanto, la política debe quedar caracterizada como acción sensata orientada al bien común, es decir, a asuntos que conciernen a la sociedad como un todo en sus determinadas situaciones históricas. De lo anterior se deduce que la política no se limita a preguntas sobre principios de orden, también está referida a una serie de preguntas que tienen que ver con las acciones y con los medios para alcanzar determinadas metas. ¿Qué demanda el bien común en nuestro país? Esa es la pregunta importante. Bien común, que podamos tener un orden común, que todos digamos, sí, nos hace sentido ese orden común, y que sea legítimo, que sea un orden común que promueva nuestra dimensión individual, nuestra trascendencia, nuestras características únicas y irrepetibles, nuestros intereses, pero que al mismo tiempo promueva un orden que eh, proteja estas dependencias recíprocas que tenemos entre nosotros y nos permita a todos ir hacia arriba. ¿Ya? Eso es como la idea de bien común, ¿no? Entonces, la política son preguntas, está referida a preguntas que tienen que ver con las acciones y con los medios para alcanzar determinadas metas que demanda el bien común en nuestro país. No solo en general y en el campo de los principios, pregunta por valores, metas generales, sino aquí, hoy, en situaciones concretas dadas como la que se dio en octubre del año pasado.
¿no? Y entonces también la política implica una pregunta por estrategias y tácticas de acción, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué pasos dar para poder administrar bien la situación y poder salir adelante? Después, ¿quién debe conducirnos y ordenar para alcanzar las metas que nos hemos propuesto? Esta pregunta está referida al poder, está referida a la autoridad, ¿ya? Eh, claro, ¿quién debe de movilizarse, realizar estas acciones para que nosotros podamos alcanzar el bien común? ¿Y cómo debe ocurrir? Preguntas sobre instituciones, reglas y estilos. ¿Debe ocurrir con el nombramiento de una comisión constitucional, como se discutió para la reforma constitucional, o debe ocurrir con un cambio no sé, en la legislación, o cómo debe ocurrir? ¿Ya? ¿Cuáles son los asuntos que incumben a nuestra sociedad como un todo? Preguntas de orden, también tienen que ver con esto. ¿Y qué debe ser reglamentado obligatoriamente? ¿Qué debe ser normado? ¿Qué normas hay que cambiar? ¿Ya? Políticamente en una situación dada. Ese es el tema. Que no se trata, por ejemplo, si se va a discutir ahora la Constitución y se va a cambiar la Constitución, es absurdo de que la discusión sea centrada como en la Constitución como que tiene un valor en sí misma. La Constitución no tiene valor en sí misma. La Constitución tiene valor en la medida que para cada uno de nosotros tiene sentido la Constitución. Ahí sí, porque está reflejando lo que somos como personas, ¿no? Estos individuos maravillosos, con muchas potencialidades, pero que son interdependientes. En la medida que haya una sintonía entre las instituciones y eso, entonces tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, eh, esta idea sobre el orden común como un todo, ¿no? ¿Qué debe ser reglamentado obligatoriamente, políticamente, en la situación dada? En síntesis, todas estas dimensiones de la política tienen significado ético, porque tienen consecuencias. Bien, ahora vamos a tratar sobre política y bien común, que va a reforzar estas ideas del texto. El bien común concreto de una sociedad, vamos a volver a esto, ya lo vimos en otro video, pero lo vamos a retomar para entenderlo en relación con la política. El bien común concreto de una sociedad es un todo de valores, derechos, instituciones y relaciones condicionadas por la historia y por la situación concreta de la sociedad. O sea, todas las instituciones, todas las leyes, todas las normas representan valores, ¿ya? Estos valores son el valor que hemos ya reiterado en varias oportunidades, de la dignidad especial que tenemos las personas, por nuestras capacidades individuales, por nuestra posibilidad de coexistir, de depender unos de otros, y de eso depende también el buen desarrollo tanto individual como social. Entonces el bien común concreto de una sociedad es un todo, ¿no?, que son todas esas normas, todas esas instituciones, valores, derechos, instituciones y relaciones que facilitan lo anterior, ¿no? Y están condicionadas por la historia y por la situación concreta en la que estamos viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Condicionados por la historia y la situación concreta en que estamos viviendo, obvio, la discusión que estamos teniendo ahora en el 2020 sobre qué debe ser el bien común en relación con la Constitución, con las leyes, etcétera, no es igual a la que se discutió cuando Chile, por ejemplo, el año 1818 comenzó su vida independiente. La situación histórica de ese tiempo era distinta a la de hoy. Por lo tanto, el cómo debían organizarse, ordenarse para tener regla, no estaba en relación con esa situación, ¿ya? Tenían que hacer lo mismo que ahora tenemos que hacer nosotros, pero la situación era distinta, por lo tanto, la forma específica de cómo lo hacían era distinta a cómo lo hacemos nosotros. Nosotros cambiamos, modificamos normas, instituciones, la Constitución. Ellos estaban comenzando a formar un Estado nacional. ¿Ya? A eso se refiere entonces esto, que estas relaciones están condicionadas por la historia y la situación concreta de la sociedad. Por lo tanto, debe ser entendido como una tarea general y permanente
siempre, en toda la historia de todos los pueblos se da así, a cuya solución corresponde siempre, o sea, para avanzar en esto corresponde siempre la orientación a principios generales, como los que hemos visto en esta lectura, el análisis de la situación con sus factores, es decir, que en la política, la sensatez de analizar la situación con sus factores, no reducirlo a lo técnico, no reducirlo solo a los principios generales, el cálculo de las posibilidades y los límites de lo que se puede alcanzar, lo que se quiere, la pregunta por las consecuencias de las decisiones y las acciones es muy importante también, también de las consecuencias no deseadas y por la responsabilidad. ¿Ya? Todo eso, todo eso son como dimensiones importantes para alcanzar el bien común. Por esta razón, el bien común demanda la acción política permanente. O sea, la política, que la hemos definido como algo que no es solo técnica, no es solo un principio, sino que está en relación a situaciones que son complejas, donde hay que tomar decisiones específicas en relación a esa situación, es una tarea que todo el tiempo es demandada en la sociedad. Para, para no sé, pues, para representar a cualquier grupo, para tomar cualquier decisión, para legislar una norma, siempre es necesaria la política, ¿ya? Porque las situaciones son complejas, porque somos muchos individuos con muchos intereses, tenemos conflictos, pero también la necesidad de coexistir y por lo tanto es necesaria que la política como que canalice, conduzca, para que podamos alcanzar un mejor orden fructífero desde el punto de vista de la coexistencia. Vamos a seguir ahondando en la política, la relación entre política y bien común. Entonces la política colabora con el bien común cuando hace esto. Cuando no lo hace, eh, ya no es política en este sentido, ¿no? Pasa a ser otra cosa. La política, como una forma especial de la acción social, será necesaria donde la coexistencia de los seres humanos se transforma en un problema, donde esa coexistencia no se produce exenta de preguntas sobre convicciones y metas comunes, donde eso debe ser especialmente objeto de la reflexión y de la acción. Claro, la política es necesaria cuando hay problemas, cuando es más necesaria la política, ¿ya? Para poder encontrar soluciones, tomar decisiones que sean sensatas, que en el fondo nos representen a todos. Lo anterior ocurre permanentemente, la convivencia puede ser amenazada, puesta en duda, destruida incluso con la violencia, y ello puede ocurrir no solamente en las relaciones basadas en la competencia, también en aquellas basadas en cooperación, incluso en relaciones de ayuda. Es muy fácil pasar de la cooperación a la guerra, ¿no? Y esto lo vemos todos los días. La coexistencia de los seres humanos es conflictiva y por lo tanto siempre está potencialmente amenazada, ¿no? En consecuencia, existe una demanda permanente de esfuerzo por reglamentar los problemas de la coexistencia y la forma de acción orientada a ellos se puede entender como política. Por lo tanto, una buena política es necesaria siempre cuando hay un potencial conflicto de los seres humanos, y siempre lo hay, y es necesaria una política que colabore con el bien común en el sentido de ser una política que facilite, ¿no es cierto?, que podamos ponernos de acuerdo, que podamos colaborar, que podamos mejorar todos ir hacia arriba, ¿ya? La política, en sentido estricto, llega a ser una meta primaria y permanente cuando se trata de una sociedad completa. Ahí es como la política en sentido muy amplio. En sociedades de muchos individuos con distintos intereses y convicciones, son necesarias reglas que posibiliten la coexistencia y también instituciones comunes. Solo de este modo las diversas metas sociales en la sociedad pueden ser perseguidas. Entonces concluimos, la política en sentido estricto es toda acción que se relaciona con la reglamentación de los asuntos en una sociedad, que es
compleja, que es conflictiva, que es diversa, etc. Asuntos que incumben a todas las personas implicadas en la coexistencia. El reconocimiento de la necesidad de reglas comunes no dice cómo deben ser las mismas. O sea, como principio, decimos, son necesarias las reglas, es necesaria una constitución, pero no estamos diciendo nada de cómo debe ser esa constitución, porque el cómo debe ser esa constitución tiene que ser el resultado de un proceso en el cual estos principios ayuden como orientación, pero se piense también en el conocimiento de la situación compleja, con grupos sociales diversos, con intereses diversos, en fin, con un montón de situaciones de la economía, del mundo del trabajo, de la cultura, de las diferencias generacionales, ¿no? Lo que quieren los adultos, los medianos, los jóvenes, todo, y lo que van a necesitar las futuras generaciones. Todas esas dimensiones deben ser consideradas para plantear algo concreto sobre la Constitución, ¿no? Políticamente hablando, no es suficiente que solamente nos basemos en las normas generales para zanjar este tema. Entonces, política es toda acción que se relaciona con la reglamentación de los asuntos en una sociedad, asuntos que incumben a todas las personas implicadas en su coexistencia. El reconocimiento de la necesidad de reglas comunes no dice cómo deben ser las mismas, a eso me refería. Pero nosotros hemos partido con una caracterización del ser humano que implica una opción valórica. No es neutro lo que hemos dicho en la primera parte del análisis de este texto. Entendemos al ser humano como un ser racional, capaz de autodeterminarse responsablemente, y en consecuencia entendemos también el buen orden político como aquel que surge del entendimiento de los ciudadanos, de acuerdos alcanzados mediante esa capacidad. ¿Ya? No estamos postulando que cualquier ser humano, estamos diciendo ser humano con una dimensión de trascendencia, de potencialidades, de individuo irrepetible con sus intereses, pero también un ser humano que coexiste con otro, que depende de otro, y cuyas acciones también tienen consecuencias en otro. Esas dos dimensiones del ser humano con las que estamos operando no son neutras, están valorando al ser humano con una dignidad especial que hay que defender, hay que proteger, hay que promover. Entonces, a eso me refiero con ser racional, capaz de autodeterminarse responsablemente. Y en consecuencia entendemos también el buen orden político como aquel que surge del entendimiento de los ciudadanos de acuerdos alcanzados mediante esa capacidad. Si todos tenemos esa capacidad, ¿por qué vamos a ser excluidos uno? Y, ¿no es cierto? No hay razón que lo justifique. El orden político debe ser adecuado para los seres humanos, en este sentido. Debe ser coherente con la naturaleza del ser humano. Bien, y con esto concluimos esta parte del texto, que se ha alargado bastante, han sido varios videos. Lo vamos a concluir a la brevedad posible con un par de videos más. En el próximo vamos a ver política y situación.